La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 10 de septiembre del año 2020. Mire, le decía yo a usted, no solo en este espacio, sino también en mis colaboraciones en Excelsior y ahí con Pascal, que esto de la discusión del paquete económico va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas o meses, sería septiembre, octubre. Sin embargo, está sucediendo algo que yo, debo confesarlo, no me imaginaba. Todavía no empieza la discusión tanto en la Cámara de Diputados de la ley de ingresos, y evidentemente al tocar la ley de ingresos se toca también de manera indirecta los criterios generales de política económica. No empieza todavía pues esa discusión y ya se deja ver en las secciones financieras de algunos diarios, en otros casos publicaciones dedicadas específicamente a la economía y las finanzas, como es El Financiero y El Economista, y prácticamente en todos los espacios mediáticos, no se diga ya en las redes sociales, se ha desatado una avalancha de opiniones objetivas y críticas en relación con lo planteado por la Secretaría de Hacienda, particularmente en la parte correspondiente al documento Criterios Generales de Política Económica. Lo que salta a la vista es ese pronóstico del Producto Interno Bruto para el año 2021 de 4.6. Dicen, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra en estas condiciones, con los problemas estructurales que tenemos en la economía y ahora también con graves problemas políticos? Ahorita le doy dos. Se atrevan a plantear 4.6 cuando en condiciones normales de paz, entre comillas, no hemos logrado ese nivel de crecimiento. Alguien dirá, bueno, Ángel, es que tome en cuenta el rebote, porque la economía este año va a caer alrededor del 9, 10%, etcétera, pero aún así, proyectar un crecimiento de 4.6 solamente a alguien como López y el sedicente secretario de Hacienda se les podría haber ocurrido. Pero hay otras cosas más. No es solo el pronóstico para el 2021, sino es para el 22, 23 y 24. De tal manera que haciendo las cuentas tomando a pie juntillas los datos que aporta los criterios generales de política económica, ese documento central del paquete económico, este sexenio, para todo fin práctico, aun cuando no es sexenio, son 5 años, 10 meses, para todo fin práctico, esto ya se acabó. Va a ser un sexenio o 5 años, 10 meses de este gobierno de incapaces, de soberbios, de ignorantes en materia económica, acabado. Y eso representa una grave amenaza para la estabilidad política del país. Porque aquí estamos hablando de la caída del PIB, es decir, del tamaño de la economía. Pero en estos 5 o 6 años, la población habrá crecido, vamos a decir, un 1.2, 1.3% anual promedio. De tal manera que si tomamos como principio el 31 de diciembre del año 2018 y cerramos en el 30 de noviembre o el 31 de diciembre del 2024, se habrán incorporado a este país aproximadamente 8, 9, si no es que un poco más de millones de mexicanos. Y esos, al tomarlos en cuenta para calcular el PIB per cápita, van a arrastrar a este indicador a la baja. Dicho de otra manera, no solo vamos a tener un problema en lo que se refiere al tamaño de la economía por la contracción del año pasado, el 2019 y sino por las dificultades que vamos a enfrentar en los próximos 3 o 4 años. Y a eso le agregamos que hay más mexicanos, habrá más mexicanos, y también
Millones de mexicanos que cumplirían los 16 o los 18 años y que por X o Y razones no continuarían sus estudios o al nivel superior o al nivel medio superior, eso generaría, repito, todavía una mayor presión político-social. A esto que le cuento, agréguele usted esa soberbia, esa incapacidad para la gobernación de un personaje como López. Tiene usted la toma o la ocupa de un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con destrozos que ya los ha visto usted y la exhibición que se ha hecho de lo que encontraron, que si carne, que esto, que steaks, etc. Pero aquello, dice uno, a ver, ¿dónde estamos? ¿Será esto Libia o el Líbano en la época en que los terroristas palestinos dominaban y bombardeos, etcétera? No, es la Ciudad de México, la ciudad de los derechos, dice la anticientífica Sheinbaum. Y alguien me decía, un amigo, un buen amigo que es zurdo, dice, ¿qué friega me pusieron? Dice, esta es de la ciudad de los derechos y los zurdos, ¿qué? En broma, por supuesto. Estamos pues asistiendo a una situación donde, para decirlo coloquialmente, al circo de López le crecieron los enanos. A ese problema político de estas damas que están protestando por la desatención de sus quejas ante asesinatos, violaciones, desaparición de sus hijas, se agrega el problema en Chihuahua. Un problema viejo ya, no es nuevo esto. Nunca en estos 6, 8 meses el presidente ha dado muestras de ordenar a los responsables, Comisión Nacional del Agua y Secretaria de Gobernación, la Yadró de Bucareli, ir a hablar con la gente y explicarles cuál es la situación. Decirles, señores, esto es así, así, asado. Dejaron correr el problema y vea usted las imágenes que han exhibido en los noticiarios en estos últimos días y también en las redes sociales. Agréguele usted a eso la presencia de estos grupos de la delincuencia organizada que desde hace mucho, pero hoy se muestran de una manera abierta, más allá del territorio que se pensaba, algunos ingenuos, les era natural, es decir, no salían de ahí. Hoy este grupo, creo que se llama el CJN, Cártel Jalisco, alguna cosa así, prácticamente tiene presencia en el país entero, disputándose algunas áreas con el cártel de Sinaloa, con el del Golfo, con el de este que el otro, y el presidente, vamos bien, es la estrategia correcta, vamos a patentarla, es más, el año que entra vamos a crecer más que Alemania. Dice uno, lo creo porque lo estoy escuchando y lo estoy viendo al presidente. Las muestras de exhibición, además de una ignorancia de lo más elemental de alguien como del impresentable de Cuauhtémoc Blanco, ya agarramos, Naiden, fuera de la ley, y ya agarramos de los 10, ya agarramos a 7, nos faltan 4. Pues ¿dónde estudió la primaria este? Y luego el presidente. Estos del Reforma se llevan buscando que a México le vaya mal. Veo un titular, se deprecia el peso, se devalúa el peso, 20, 40 o alguna cosa así. Y yo dije, a ver, y luego adoptando una posición de conocedor, bueno, ustedes saben, yo sigo la economía, dice esto, inmediatamente fui a buscar la información y estaba equivocado el Reforma. No, ¿cómo que el peso cayó a 20, 40? Dice, el dato correcto es que el peso está en 21.70. Lo que pasa es que Reforma dice eso porque quiere que a México le vaya mal. ¿Tendrá idea el presidente de los órdenes de magnitud de una cantidad? ¿De cuál es la mayor y cuál es la menor? No tiene la menor idea. El razonamiento aritmético, deje usted matemático, no olvídese, el simple razonamiento aritmético no se le da a López. Una incapacidad analítica peligrosa.
ese espectáculo que brindó, que ya he comentado, el sábado allá en el rancho de nombre muy eufónico que tiene él, que posee en Palenque, así con una sobrado, soberbio, etc. Esas son las condiciones en que aparece un paquete económico que es, pues, para ponerlo fácil, una simple ilusión juvenil. ¿Qué va a suceder cuando comience en verdad la discusión de la ley de ingresos, primero en Cámara de Diputados y luego pase la minuta al Senado? Y luego, ¿qué va a pasar con el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación en Cámara de Diputados a partir del 1 de noviembre? ¿Cómo le van a hacer los Marios Delgados, los Fernández Noroña, los Padierna, las Padierna para defender lo indefendible? ¿Cómo? O sea, ¿quién en su sano juicio va a subirse a tribuna a defender lo indefendible? ¿Quién? Sin embargo, bueno, pues alguien va a tener que tragar sapos y culebras para quedar bien con el Todopoderoso. Y luego tenemos ahí otra cosa, los decenas o cientos de personajes chicos, grandes, medianos, oscuros, brillosos, que no brillantes, quieren dirigir ese partido. ¿No se dan cuenta que el que realmente es el dirigente único, que tiene una propiedad monopólica sobre Morena, es López? Yo no entiendo a estas personas, pero bueno, pues, o sea, que resuelvan sus problemas, sus pleitos, y no puedo decir que gane el mejor porque no hay que gane el menos peor, ¿verdad? Así están las cosas en este país y repito, ya para terminar, y todavía no empieza la discusión en serio del paquete económico en el Congreso. Ya verá usted cuando comience. Entonces sí, como diría el Cuervito Zamora, cronista de Hermosillo por muchísimos años, agárrate, Genoveva, que vamos a cabalgar. Muchas gracias y lo espero mañana viernes, donde cerraremos una semana más. Gracias.